De tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. En esta noche damos gracias al Padre por la bendición que Él nos da de poder compartir las Escrituras y de poder alcanzar a tantas miles y miles de personas gracias a la tecnología de las comunicaciones. En este caso, pues estamos hablando aquí del Internet y de la radio. Damos gracias siempre al Padre por la oportunidad y por esta bendición de estar con cada uno de ustedes. Y como siempre les digo, si desea, nos puedes ver a través de Facebook Live y estamos en la página de Walter Agosto en Facebook. También nos puedes ver a través de Catedral de la Fe, y también en mi otra página de Walter Agosto estamos también transmitiendo. Usted nos puede escuchar, nos puede ver también entonces en estas transmisiones, porque muchas veces comparto imágenes y definitivamente es una experiencia, ¿verdad? Un complemento bien interesante el poder ir escuchando la enseñanza, pero también a la misma vez viendo las imágenes, y definitivamente, hermano, es una tremenda oportunidad que el Señor nos da de poder llegar a ustedes y en traer estas enseñanzas y estos temas bien interesantes, como lo que hemos estado trayendo en los últimos programas, donde estamos hablando acerca de el reino, el concepto del reino. Ahora, definitivamente, hermanos, cuando hablamos acerca del reino, estamos hablando acerca del pueblo de Israel, Y cuando hablamos acerca del reino de Israel, estamos hablando acerca, literalmente, estamos hablando de lo que se llama la congregación de Israel. Estamos hablando de lo que se llama la asamblea, la quejilá, ¿verdad? Y el concepto iglesia es el mismo concepto reino, el mismo concepto Israel, es el mismo pueblo que estaba frente al monte de Sinaí. Entonces nosotros pues muchas veces escuchamos, ¿verdad? Predicaciones y escuchamos enseñanzas, pero no nos percatamos, ¿verdad?, de que tiene que haber literalmente lo que yo llamo una definición de concepto. Definición de concepto es bien importante, porque nosotros necesitamos estar en la misma página. Tenemos que todos estar en la misma página a la hora de nosotros hablar y enseñar las Escrituras. Ok, ahora, hemos estado hablando acerca del reino y hablamos en los programas anteriores que el reino literalmente lo que significa es Israel, las 12 tribus. Ahora, es bien interesante porque se aplica el concepto de reino, con otras aplicaciones. Por ejemplo, simplemente el hecho de que nosotros estemos en la iglesia, pues que estamos en el reino. Y es así, pero hay mucho más. Hoy voy a hablar un poquito acerca del concepto, el yugo del Mesías. ¿Qué es el yugo del Mesías? Y cuando hablo acerca del yugo del Mesías, fíjate que la palabra yugo a veces
parece como que algo negativo, es como algo, pues, como una carga, como algo que debe de no existir sobre los hombros del hombre. Pero, sin embargo, hoy vamos a ver que el yugo es literalmente un hebraísmo o una forma de decir responsabilidad. Así que cuando hablamos acerca de yugo, estamos hablando de responsabilidad. Ahora, voy a compartir con ustedes unas imágenes. Estoy compartiendo ahora Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo 5, 17. Y si lo que me están viendo por Facebook, si ustedes están viendo que acabo de subir la imagen que dice Mateo capítulo 5, verso 17, por favor díganmelo de que lo ven, ¿ok? Porque estoy aquí a la misma vez tratando de manejar toda esta parte técnica y quiero que estar seguro de que ustedes están viendo lo que estoy subiendo, ¿ok? Ok, ¿qué es lo que dice Mateo 5:17? Este verso es muy popular, muy famoso. Ok, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok, eso es bien importante. Ok, la palabra abrogar aquí es la palabra en el griego kataluo. Ok, esta enseñanza lo había compartido anteriormente, pero necesito repasar esto con ustedes. Ok, así que sabemos que la palabra abrogar, son dos palabras que vamos a ver aquí en el griego. Lo vamos a ver la palabra abrogar y vamos a ver la palabra cumplir. Estas dos palabras las vamos a ver en el griego y es bien importante. Ok, número uno, la palabra abrogar lo que significa es anular. Ok, es la palabra kataluo en el griego y que lo que literalmente significa es cuando se malinterpreta la instrucción, en este caso la Torah, que es la instrucción, al tal grado que la anula, que no es práctica, no se puede practicar o entra en una contradicción. Acuérdate que si tú interpretas los mandamientos, las instrucciones mal, entonces estás trayendo una contradicción a la hora de comparar esa interpretación con otras partes que dice la escritura, con otras instrucciones, ¿ok? Es como si yo cogiera el capítulo 11 de Levítico, que el tema del capítulo 11 de Levítico es animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. ¿Ok? Entonces, si tú interpretas mal y vienes y dices, por ejemplo, que los reptiles y el cerdo se puede comer, pues entonces, al enseñar esto equivocadamente, ¿ok? Estás abrogando, estás anulando estas instrucciones, porque cuando tú regresas y ves otras porciones en la Torah que te dice claramente que estos animales no se comen, pues entonces hay una contradicción. Esto es bien, pero que bien importante. Ahora bien, escucha esto bien. Kataluo lo que significa es interpretarlo mal al tal grado o con el fin o el propósito de declararlo inoperante. Ahora, la otra palabra que vamos a ver es la palabra cumplir. Esta palabra cumplir, mucha gente piensa que lo que significa es como cuando tú terminas de hacer algo. Ok, mira, ya cumplí con lo que me enviaste a hacer. Esta no es la palabra cumplir en ese sentido. Porque esta palabra en el griego es pelero.
Y plero lo que significa es interpretar para llevarla en su máxima expresión. Así que lo que el Mesías está diciendo es, yo no vine a malinterpretar la ley y los profetas de tal manera que no lo puedas entender y que no lo puedas aplicar y de tal manera que se contradigan. Yo no voy a interpretar la Torá e interpretar los profetas de tal manera que ellos se contradigan. Yo voy a cumplirlas, o sea, las voy a explicar correctamente y en la explicación voy a presentarles la intención del Espíritu, ¿ok? La máxima expresión de la Torá, ¿ok? Así que vamos a ver unos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, cumpliendo la ley. Okay, acuérdate que es muy importante que entendamos, hermano. Número 1, el griego. Y número 2, la misión del Mesías. Así que tú tienes que estudiar la Torá o el Pentateuco, incluyendo los profetas, para entender cuál es la misión del Mesías. Y jamás la misión del Mesías era de anular o el de declarar anulado o inoperante la ley de Dios. Porque es como si tú y yo ahora mismo declaráramos inoperante o anulado las normas que nuestros padres nos dan mientras vivimos en su casa. Mateo capítulo 5, versos 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera, importante aquí, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ok? Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pues yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya deseándolo, ya adulteró en su corazón. Así que, ¿qué es lo que está haciendo nuestro Mesías? Él está cumpliendo la ley. Jóvenes, Mateo capítulo 5, verso 21 en adelante, un ejemplo de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la ley. ¿Ok? De que Él cumplió las profecías. Claro, Él cumplió muchas de las profecías que lo confirman y lo señalan como el Mesías. Pero la palabra plero, cumplir, en el contexto de Mateo capítulo 5, no tiene nada que ver con la evidencia profética de que Yeshua, de que Jesús es el Mesías. No tiene nada que ver. Esto no es lo que se está manejando aquí. Lo que se está manejando aquí es la misión del Mesías como enviado de Dios en exaltar y engrandecer el Pentateuco, la Torá o la palabra de su Padre. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Así que, y tampoco es que nuestro Señor está diciendo, olvídate de lo que dicen los mandamientos, hazme caso a mí. No, Él está ampliando la aplicación. Él está dándote a ti la intención desde el espíritu de la ley que fue escrita en las tablas de piedra. ¿Ok? Así que esto es bien importante que entendamos esto. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, no vino a anular o a abrogar la ley o la Torá, sino Él vino a enseñar y demostrar con ejemplo de cómo vivir a través del propósito espiritual de la ley del Eterno. El Eterno ha hecho que su Espíritu Santo esté disponible para aquellos que Él llama. Así que Él desea que los creyentes lo sigan con guardar el intento espiritual y el propósito de la ley. Para estar seguro que sus discípulos a través de los siglos entendieran esta nueva manera exaltada, ampliada, magnificada de guardar la Torá, entonces Yeshua comenzó a explicar aún los mandamientos más gráficos como el caso de el adulterio. Ahora, vamos a continuar aquí. Él nos enseñó, nuestro Mesías, que ahora nosotros no solo debemos abstenernos de actos físicos de matar o de cometer adulterio,
en términos de ya la ejecución física, pero nosotros debemos de evitar el odio y pensar deseos sexuales en nuestros pensamientos. También el odio contra otro ser humano es el espíritu de matar, y codiciar sexualmente es el espíritu de adulterio. Y eso es lo que está haciendo Yeshua cuando está cumpliendo la ley. Okay, espero que esto les apoye y les ayude a entender qué significa cumplir la ley. Así que, resumiendo, anular, en español, en el griego catalugo, significa malinterpretar la Torah. Así, al malinterpretar la Torah se considera que se anula, que se contradice con los profetas. Cumplir o plero o plerosai en griego significa interpretar correctamente, cumplirla hasta su máxima expresión. Ahora, ¿por qué le estoy enseñando esto y qué tiene que ver esto con el tema del reino de los cielos o reino de Dios? Cuando Yeshua apareció en escena, presentando un reino diferente, o sea, un yugo diferente, o sea, aceptar la responsabilidad de vivir los mandamientos, pero entendiendo la intención espiritual de cada mandamiento. Y vuelvo y les digo, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, cuando él dice no adultere, pues le está diciendo, pues ¿sabes qué? Si deseas a la mujer que no te pertenece, pues ya tú estás adulterando. Cuando dice no mates, pues entonces la persona dice, ok, después que yo no le vacíe una pistola encima, pues, pues no lo maté. Y entonces nuestro Señor Jesucristo está diciendo, Yeshua HaMashiach está diciendo, ¿sabes qué? Yo vine aquí a cumplir. Te voy a explicar la ley escrita en piedra como nunca antes lo había visto. Te lo voy a explicar de tal manera que puedas ver que no solamente son las acciones externas, sino que se compromete el espíritu del hombre a guardarse en santidad, a guardarse en integridad, a la luz de lo que dice cada mandamiento. Hermano, esto es impresionante y esto es importante que lo entendamos así. Ahora, esta era la misión de Yeshua y esto era lo que enseñaba Yeshua. Él enseñaba de esta forma. Sin embargo, existía para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, existía lo que se llama entonces las tradiciones y las regulaciones establecidas por los grupos religiosos, como en este caso, uno de los más fuertes, los fariseos. Por ejemplo, los fariseos tenían lo que se llama las regulaciones que tiene que ver con cómo guardar o cómo uno obedecer correctamente el día de reposo. ¿Ok? Y así que ellos le llamaban las 39 avot o las 39 clases de reglas. Y eran 39 clases de reglas porque cada una de ellas se dividía en otras reglas. ¿Ok? Y eran muchas reglas que ellos observaban. Por ejemplo, un mandamiento que se observaba era que no podías cargar nada con tu mano, o no podías caminar cierta distancia, o si tú escribías ya era trabajo, y si tú escribías pues ya tú estás violando los mandamientos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que vino a hacer? Él no vino aquí a llevar la contraria a los fariseos, porque si estudiamos nuestro Señor, Él compartía mucho de las tradiciones de los fariseos, pero Él vino a enseñar, a cumplir, Él vino a enseñar los mandamientos desde la perspectiva de la intención del corazón del hombre, desde el corazón. Por eso que Él trae el ejemplo del adulterio, el corazón, del odio y el corazón. ¿Ok? Así que nuestro Señor no estaba en contra de las tradiciones. Él estaba en contra cuando la interpretación o estas tradiciones lo manejaban como que eran superior a la Torá o al Pentateuco o a los mandamientos.
¿Ve? Él no podía aceptar de que el hombre viera como prioridad o de mayor peso la interpretación de las leyes rabínicas por encima de la Torá. Así que está la interpretación de estos rabinos, de estos fariseos, y ahora está la interpretación de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Él está haciendo. Él está interpretándolos desde la intención del Espíritu. Eso es lo que se llama cumplir. Por eso es que es bien importante. Tú puedes estudiar muchos teólogos, tú puedes estudiar muchos rabinos, pero tú tienes que estudiar a tu rabino, a tu Mesías, a Yeshua. Porque Él es el que te enseña cómo es la aplicación práctica de los mandamientos desde la intención del corazón, desde la intención del Espíritu. Y esto es bien importante. Jóvenes, la interpretación, la aplicación, Yeshua cumpliendo los mandamientos, es lo que se llama el yugo del Mesías. Así que cuando vemos Mateo capítulo 5, lo que estamos viendo es la explicación práctica desde la intención del Espíritu de estos mandamientos. Eso se llama el yugo del Mesías. O sea, asumir la responsabilidad de aplicar los mandamientos a la luz de la enseñanza del Mesías. Eso se llama el yugo del Mesías. Jóvenes, comparado con la forma en que los fariseos lo estaban explicando. Bueno, en una ocasión Yeshua le dijo a los fariseos, ustedes enseñan cosas que ni ustedes mismos viven. Entonces ustedes hacen que un nuevo converso, un prosélito, sea doblemente más hijo del diablo, hijo del infierno. Ustedes lo que están haciendo es amargándole la vida a la gente. ¿Sabe qué? Yo explico los mandamientos en términos prácticos desde la intención del Espíritu. Pero te están atrayendo cargas ahí que no hacen ningún sentido. Bueno, imagínate que en una ocasión nuestro Señor sana a un hombre en el Shabbat. Y Él no violó el Shabbat. Jóvenes, si Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, hubiera violado el Shabbat, tú sabes lo que es la definición de pecado. La definición de pecado es violar los mandamientos. Transgresión a la ley. ¿Tú te imaginas? Entonces decimos, bueno, Cristo no pecó, pero si no podemos decir Cristo no pecó y decir que Cristo violó el Shabbat. Él no violó el Shabbat. En nosotros decir Cristo violó el Shabbat, estamos publicando evidencia infundada de que Él pecó, descualificándolo a Él como Mesías y a su vez descualificando el sacrificio en la cruz. Necesitamos entender lo que era la mentalidad, hermano, de estos fariseos, de estos rabinos y la misión del Mesías, interpretando los mandamientos para que esa interpretación práctica del Mesías fuera un yugo fácil de llevar comparado con el de los rabinos. Estar, hermano, en el Mesías, en Cristo, es obedecer y tener el yugo, y aceptar el yugo se llama entrar en el reino. Y de eso vamos a hablar más la semana que viene. Gracias por estar conmigo, hermano, en esta gloriosa noche. Ustedes son una bendición. Sígueme en las páginas, dale share, los que me están viendo, los que me están escuchando. Nos veremos el martes que viene. Acuérdate que la salvación es por gracia y en la obediencia hay bendición. Shalom. Gracias por sintonizarnos en Discipulado.